Y bien, en esta recta final hemos dejado el tema del fideicomiso del FIDEM, que ha sido muy mencionado en fechas recientes por la declaración, y bueno, más que declaración, la gobernadora Marina del Pilar hace el anuncio en una conferencia matutina, toma la decisión de la desaparición del FIDEM y reorientar estos recursos al área educativa, al sector educativo. Y el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali, el propio Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. Voy a hablar de Mexicali porque no tengo aquí a los elementos del resto del estado, pero se llevó a cabo, vamos a poner unas imágenes ahí de una reunión que sostuvieron esta semana en Tijuana. Y bueno, pues ahí la intención era pues hablar de cuál era la tasa que se paga, porque el FIDEM, finalmente los recursos de este fideicomiso son aportaciones que hacen los empresarios por la generación del impuesto sobre nómina. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, Salvador, y darnos a entender con nuestra audiencia cómo surge este fideicomiso, 2025, vamos a cumplir 25 años de su conformación. Entonces, ¿cómo fue la evolución también del incremento de la tasa, los recursos que tienen ustedes aquí en este comparativo que se ha recaudado hasta la fecha y la manera como ustedes lo han venido operando? Sí, igual, hay que regresar un poquito a la historia de esto, porque en el año 2000 se pone sobre la mesa ese impuesto, y pues es un impuesto estatal. Entonces, pues si nos remontamos a aquella época, hay todo un proceso de negociación entre el sector público y el privado para imponer ese nuevo impuesto. Como dice alguien, no me acuerdo ahorita el nombre, pero dice, los impuestos se imponen. Entonces, un impuesto pues es una carga fiscal adicional a la que ya tenemos del IVA, el ISR y demás. Y hubo todo un proceso de diálogo y acercamiento, y en ese ir y venir se acordó que un porcentaje mínimo de ese impuesto que se recauda a través del gobierno del estado se iba a destinar a un fideicomiso y que iba a ser administrado a manera de aportar recursos para fomentar el desarrollo económico. Y luego alguien dijo, oye, pero el desarrollo económico está sustentado en un ambiente seguro y en un tema de talento, de educación. Entonces se bosquejó tres ejes. Oye, la parte de seguridad, la parte de educación y la parte de desarrollo económico en los insumos que platicábamos anteriormente. Temas que tengan que ver con el agua, con la energía, con la infraestructura, con la planeación. Y así estuvo funcionando por muchos años, casi te diría un poco menos de 20 años. En el gobierno de Kiko Vega, por alguna razón, de manera muy arbitraria, dejaron de depositar. El gobierno capta cada mes los impuestos, ¿sí? Y entierra ese pequeño porcentaje a un fideicomiso. Siempre había sido así, se ejercían los recursos. Hay un comité técnico de un fideicomiso. ¿Y cómo lo integra? Bueno, el comité técnico ha variado en el tiempo, pero hoy, por ejemplo, lo preside la gobernadora, ¿sí? Obviamente la gobernadora le encarga esa presidencia a un secretario, y luego están el secretario de Hacienda, el secretario de la Función Pública, el secretario de Infraestructura, de Medio Ambiente, de tal manera que está el gobierno ahí, ¿sí? Y luego nos suman a los consejos de desarrollo económico y a los consejos coordinadores empresariales, pues para proponer proyectos, evaluar si son viables, y cuando llegan a esa mesa, el comité ya es la mesa final donde se evalúa si se aprueban o no. Pero antes de eso hay todo un proceso de evaluación y se descartan proyectos que se ve que no dan valor a la ciudad y pues se quedan ahí en tintero, ¿no? Pero esa historia se rompe un poquito con Kiko Vega, luego con Bonilla pues ni hablar, prácticamente se queda en un compás de Pero espera. con Bonilla yo recuerdo que no sé si fue legal que se le quisiera pagar con terrenos al Sí, sector empresarial. Totalmente fuera de la ley. Y yo se los digo muy fácil, lo he platicado hasta con el sector empresarial, les digo, miren, lo que pasó con Bonilla cuando de los últimos 2 días de su gobierno hizo esa maniobra, ¿sí? De manera totalmente arbitraria, fue que habían una deuda ahí de 180 millones de pesos que el gobierno del estado no había enterado del fideicomiso, ¿sí? Es más, era un poco más. Tomó unos terrenos de propiedad del gobierno y dijo, voy a hacer una dación en pago, voy a pagar con terrenos. De manera arbitraria el gobierno del estado. ¿Qué pasa en el fideicomiso? El fideicomiso no puede recibir esos terrenos, porque legalmente en las condiciones del fideicomiso
no está establecido la posibilidad de que reciba bienes inmuebles, punto. Entonces, desde ahí estuvo mal. Entonces yo le decía, pues miren, despegó el avión con los terrenos, pero no tiene dónde aterrizar. Entonces tiene 5 años dando vueltas porque los terrenos siguen en el aire. Este gobierno actual, desde el primer mes del gobierno, se habló con el secretario de Hacienda, con el secretario de Economía y se les compartió esta lógica y se decía, oye, pues ustedes le tienen que dar marcha atrás a esto. Pues ya tenemos 3 años y no lo han logrado. Por 1000 razones y por Congreso. Pero como venía operando el FIDEM, ¿se crea otro nuevo FIDEM entonces? Eso hace que se empantane lo que le llaman el FIDEM 1 y se quede ahí atorado ese recurso a través de esa dación en pago que nunca se concretó, que esos terrenos, pues no sé en qué condiciones tendrá que el gobierno del Estado aclarar cómo está ahorita esos terrenos, porque es un patrimonio del Estado. Claro, ¿sí? De todos los bajacalifornianos. De todos los bajacalifornianos. Así es. Y entonces surge la idea de un FIDEM 2. Y ahí es donde aparece un nuevo fideicomiso, una nueva estructura del comité técnico. Por eso te decía, me preguntabas, ¿cómo está conformado esto? Bueno, el gobierno del Estado siempre lo ha encabezado el comité técnico, siempre, desde hace 25 años. No más que ha estado variando un poquito la conformación de quiénes forman parte de ese comité y quiénes son los que deciden, junto con el gobierno del Estado, a qué proyectos se aprueban y qué proyectos no se aprueban, y de aprobarse con cuánto recurso, ¿no? Te voy a dar un poquito la parte nuestra. Nosotros pensamos que eso, el día de hoy, debe funcionar como un semillero. O sea, son tan, y me va a disculpar tu público porque pues, no quiero, son tan poquitos recursos, ¿sí? El Estado capta más de 12,000 millones de pesos al año de ese impuesto. Pagando la tasa del 4.25, que es la tasa más alta a nivel nacional. Ningún otro estado en la República tiene una tasa del 4.25. Pero cuando ustedes aceptaron este incremento de sobretasa o de tasa, ¿fue en este periodo de la gobernadora o fue antes? Fue creciendo, ha venido creciendo pues desde el 2% hasta una sobretasa y otra. Ahora la gobernadora consolida y dice, ya no hay sobretasas, todo está en una tasa única y es 4.25. Muy lamentable lo que se acordó porque pues, no se ha visto reflejado. En ese momento se justificó esa tasa porque decía, oye, necesitamos hacer una gran inversión en seguridad, necesitamos una gran inversión en infraestructura. Ya lo decía el otro día Octavio en una entrevista, decía, oye, pues en infraestructura sí se alcanza a ver algunas cosas y creo que es justo reconocerlas, pero en seguridad no se ve. En seguridad estamos cada día peor, ¿sí? Y aunque se pueda estar hablando de cosas que están haciendo, no se ven los resultados. Y la percepción ciudadana es que estamos cada día bajo un ataque y en tramos carreteros y en el valle. Y la verdad es que, pues decimos, oye, pues si ese recurso no se está destinando y no está dando los resultados, pues regrésate a una tasa del 3, porque esa es la tasa promedio a nivel nacional. Entonces, ahí es donde está la posición hoy del sector empresarial, porque, oye, pero pues, es ustedes empresarios defendiendo. No. El tener una tasa, la tasa más alta a nivel nacional, nos hace menos competitivos. Y ser menos competitivos quiere decir que pues, no podemos pagar los mejores sueldos, no podemos atraer las mejores inversiones. ¿Por qué? Porque ese pequeño 1.5 es el 1.5 del total de las nóminas de todos los trabajadores de Mexicali. O sea, no es una cosa menor. Entonces, 12,000 millones de pesos de recaudación de ese impuesto no es menor. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué no estamos hablando de esos 12,000 millones y por qué estamos hablando de 40? 40 millones son lo que le llega anualmente a Mexicali al fideicomiso para trabajar en el FIDEM. 40 de 12,000. Entonces, pues no me hace sentido estar discutiendo por 40. Yo prefiero ir a discutir sobre los 12,000 y efectivamente creo que la postura unida del sector empresarial es, señores, pues no podemos estar hablando de 40 millones y si lo desaparece, que lo desaparezca. Lo importante es bajar la tasa para ser más competitivos como Estado y particularmente de nosotros Mexicali, ¿no? Esa es la postura. Termino una idea que me queda a medias. La parte, mientras esté vigente este fideicomiso y esos 40 millones anuales estén llegando, entonces decimos, ¿qué haces con 40 millones de pesos para darle valor a Mexicali? Pues todo esto que estuvimos platicando. Es estos pequeños proyectos que hablamos de educación, de desarrollo de talento, de infraestructura, de planeación,
No mencioné el de medio ambiente, el tratamiento de basura, algunos temas de seguridad, como lo que hablamos del Valle del Puebla, lo de las carreteras del Valle de Mexicali. Entonces ahí se te van, las carreteras nomás este año se le invirtieron 10 millones de pesos, de esos 40, ¿sí? Ahí se fue el 25%. Y está perfectamente claro dónde se va a invertir. ¿Quién audita todos estos recursos y estos proyectos? Eso lo audita el gobierno del Estado. El gobierno del Estado es quien preside el comité técnico, el fideicomiso, donde se aprueban los proyectos, y en última instancia, después de ejercer el recurso, el gobierno del Estado audita que se haya ejercido correctamente los recursos. Entonces no sentimos correcto. Yo creo que es más un discurso político, de decir, oye, los empresarios pero ustedes se sirven los con la empresarios cuchara no se grande. comprometieron a decir, el FIDEM pone un peso y nosotros ponemos otros dos. Eso es en el recurso que está ahí, no vienen las reglas operativas que le tengas que poner uno a uno y dos a uno. En Mexicali, no, como bien lo dijiste ahorita, en los demás municipios habría que platicar. Exacto. Pero en Mexicali decidimos, pues como una cuestión más bien de conciencia, decir, oye, si esto es un semillero, pues un semillero, si le voy a poner uno de semilla, pues el promotor del proyecto tiene que buscar uno, dos o tres para complementar, para que el proyecto le ayude a nacer, a arrancar y luego ya sea sustentable, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. No todos los proyectos son así. Fíjate, te hablaba ahorita de los reglamentos. Sí. Pues le decíamos al gobierno municipal, ¿y tú qué le puedes poner? Porque en estricto sentido un reglamento municipal sería tarea del gobierno municipal. Claro. Pero nosotros decimos, oye, pues necesitamos el reglamento de catastro, el reglamento de acciones de urbanización, el reglamento de régimen de condominio, y se están invirtiendo los recursos del FIDEM para esos reglamentos. Los recursos que están aprobados para el FIDEM es para operarlo durante el 2025. Entonces no se puede cortar de tajo, decir ya no hay más recursos, o estaríamos hablando para el 2026. Pues mira, definitivamente lo del 2025 está en la ley de ingresos. Ajá. Tiene una obligación el gobierno del Estado de continuar entregando cada mes los recursos. Capta esos 12 mil millones y cada mes se entera el fideicomiso el pedacito de los 40 millones que se acumulan. Y cuando digo 40 es cuando mucho. Sí. Creo que así está. Creo que lo que está en riesgo es del 26 en adelante. ¿Sí? Porque hay unos proyectos que trascienden, ¿no? Sí, y la otra cosa que es bien importante, que hay que mencionarla, no se puede dejar fuera, es el tema del diálogo. En las circunstancias actuales, que ahorita hablábamos de incertidumbre, de turbulencia, pues la única manera de sacar adelante a nuestra ciudad y nuestro estado es teniendo diálogo, unidos, trabajando, saber a dónde vamos todos, junto con el gobierno en turno, porque otra vez son gobiernos en turno. Tarde o temprano esas personas que hoy están ejerciendo el gobierno van a salir y vendrán otras, y los que nos quedamos aquí somos los empresarios, los ciudadanos, que pues queremos una mejor ciudad, ¿no? Entonces, a mí le pongo mucho foco al tema del diálogo, Rosa, porque creo que es fundamental para encontrar recetas, formas. Oye, no es hoy el Mexicali de hace 25 años, no lo es, ni de hace 32. Oye, podríamos hacer esto, cambiar esto, sí lo podemos hacer, pero dialogando nos podemos poner de acuerdo. Si está cerrado el diálogo, pues no hay manera, ¿sí? Y si se toman decisiones arbitrarias y luego disfrazamos un diálogo, tampoco hay manera, porque el diálogo tiene que ser auténtico y llegar a acuerdos en base a razonamientos. Si es atenderte para poder declarar que ya te atendí, eso no tiene sentido. Oye, ¿y qué papel juega aquí, qué rol juega el Congreso del Estado? Ustedes han tenido también alguna cerca. ¿Quién ahí preside la Comisión de Desarrollo Económico? Creo que Dailín García, ¿es así, Alberto? Ahorita vemos quién es. Sí, con Dailín, la diputada Dailín, tenemos buena comunicación, y con los otros diputados. Tenemos que ser claros, están muy alineados al Poder Ejecutivo, son una mayoría del partido en el gobierno actual, entonces muchas veces, pues igual que en nuestro gobierno federal, ¿no? Les mandan proyectos y no le muevas una coma, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en que el Congreso asuma su responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad complementaria al Poder Ejecutivo, entonces si les mandan una iniciativa, pues su obligación es revisarla, ver, inclusive tratar de generar análisis y consensos con los afectados o los beneficiados de una iniciativa, y creo que ese es su deber. Nosotros seguiremos pues, tratando de lograr también con ellos diálogo, pero sobre todo crear conciencia, decir, oye, todos estamos trabajando por un mejor estado y un mejor municipio. Eso es lo que nos une, o lo que nos debería de unir, ¿no? Entonces, si partimos de esa base, podemos tener diferentes puntos de vista, pero creo que podemos llegar a acuerdos
pues que le den valor a nuestra ciudad. Creo que fundamentalmente eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros. En el tiempo igual, yo estoy hoy de presidente de este consejo y bueno, pues un periodo de tiempo donde mañana llegará alguien más a trabajar con su estilo, con su visión, pero pues yo tengo que hacer mi trabajo durante este tiempo, ¿no? Y lo mismo está haciendo Octavio ahorita en el CCE y bueno, son relevos. Sí, son relevos. Oye, para finalizar, mencionar algunos expresidentes, Armando Vizcarra, del Consejo de Desarrollo Económico. Sí, los más recientes fue Florentino Pereira, Armando Vizcarra, Sergio Tagliaprieta, que una gran labor. Sergio durante muchos años fue fundador del Consejo. Antes de ahí, Gustavo de Hoyos, Bernardo Martínez, Eduardo Martínez Palomera. Sí, en su tiempo, ¿quién más? Juan Rafael Silva, los empresarios y ciudadanos que yo creo que, te lo decía hace rato, al final en esta tarea de participar en esto, pues terminas regalando tu tiempo, terminas regalando tu talento, lo que Diosito nos regaló. Puedes aportar. Y a veces hasta tu tesoro, y cuando digo tesoro, digo que a veces nos cuesta estar participando en esto, ¿sí? Alguien diría, pues, ¿y por qué? Pues, bueno, porque cuando te va bien como empresario, te va bien no por tu capacidad, claro, hay una visión, hay un trabajo, pero has hecho un equipo, hay clientes, hay miembros de tu equipo de la empresa, de otras empresas con esas alianzas, pues algo le quiere regresar a la ciudadanía y a la ciudad, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene aquí. Es como la especie de legado, ¿no? Que hay que dejar. Sí, para finalizar, Salvador, ¿tú cuándo concluyes tu gestión? Pues yo debo determinar si tengo vida para marzo del año que entra. Marzo del año que entra. Son 4 años de trabajo en esto y ya se cumplirían los 4 años en marzo. Entonces te tocaría perfectamente este periodo 2023-2025, que son los proyectos estratégicos que hemos estado compartiendo con nuestra audiencia. Correcto. Ahí los hemos ido desdoblando en la plática, ahí han estado apareciendo las láminas del trabajo que se ha hecho en la parte técnica, ¿no? Para definir hacia dónde se dirigen estos recursos. Y bueno, pues ahora sí que cada municipio, cada ciudad tendrá que enterar lo que se está realizando. Sin embargo, bueno, pues ahí está el monto total de la recaudación. Hay otras entidades en el país como San Luis Potosí, donde el recurso se va a una instancia, ¿no? Que es una operadora de proyectos. Sí. Y entonces el CIFIDE, yo conocí el CIFIDE hace algunos años cuando estaba como gobernador, el gobernador Zuna Millán. Y bueno, pues creo que ese proyecto pues estaría muy interesante, porque imagínense ustedes que tengan esos 12,000 millones de pesos que se vayan a esta es como una especie de banca de desarrollo y que ayudaría muchísimo más a que esté diciéndose, ay, va para esto, va para aquello. No, ahí está el CIFIDE, que en la época que yo lo consulté, bueno, era un ejemplo a seguir, dicho por el propio director de Nacional Financiera en esa época. Yo creo que nos hace falta también revisar otros esquemas, como tú dices. Y hay buenos ejemplos, Rosa. Por ejemplo, Chihuahua también es un ejemplo a seguir, Chihuahua, en el manejo de este tipo de recursos, porque al final, pues son trabajo público-privado. Entonces, pues como todo en la vida, ¿no? El hecho de que puedas sumar visiones, cuidarnos, hacer buen uso de ese recurso, pues, mutuamente, porque, pues, oye, como dicen, las tentaciones siempre están ahí para alguien jalar agua para su molino, ¿no? Y entonces un proyecto que me beneficia y demás. Y dice, oye, no, esto no es para eso, es un semillero para realmente generarle algo de valor. Entonces la pregunta clave que hacemos cada que revisamos un proyecto es, ¿qué valor le puede generar a Mexicali? ¿Sí? Enfoque, desarrollo económico, ¿sí? Porque el enfoque de desarrollo económico es muy amplio, porque pues necesita seguridad. Oye, de estos 12,000 millones que porque son recursos propios del Estado, ¿se han ido algunos millones para el Iztecali, por ejemplo? No lo sé. Fíjate que ahí ya tocas un punto bien relevante. Parte de lo que nosotros hemos hablado es, ¿por qué estamos hablando de 40 millones y no de los 12? Porque los 12 sí quisiéramos mucha más transparencia en qué se están ejerciendo esos recursos. Y hay problemas como el que mencionas de Iztecali, y hay otros problemas pues mucho más relevantes para el gobierno del Estado. El tema educativo, sin duda, o sea, llegar a una escuela y ver que los baños... Lo dijo el propio secretario, que ocupaba 17,000 millones de pesos, ¿no? Pues si ocupa 17, pues en un año tuviera 12, por ejemplo, y tuviéramos escuelas de primer nivel, ¿no? No como las que... Pues la pregunta, te digo, es,
y lo han dicho en otros foros, oye, pues apretarse el cinturón, es parejo. Ajá. Lo estamos haciendo los empresarios porque, pues oye, querías contratar otra persona porque necesitas para el proyecto nuevo y demás, y la estás pensando 2 veces por la incertidumbre de decir, oye, pues realmente puedo tener la seguridad de poderle pagar, ¿sí? De poderle dar un contrato no de 1 mes, 2 meses, sino de realmente que tenga una carrera ahí dentro de la empresa. Y hoy lo estamos cuestionando y a veces hasta estamos haciendo recortes, ¿no? Lo estamos viendo. Entonces hemos perdido una cantidad de empleos importante en los últimos meses y eso es producto de una situación global, no es producto de la gobernadora ni el secretario, es global. Pero ante eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, una acción particular, estamos diciendo, oye, esta tasa debe bajar al 3%. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque es la tasa promedio a nivel nacional. ¿Sí? Punto. Oye, está bien 3, ¿por qué no 2? Bueno, nomás tomamos el promedio porque nos parece razonable estar en el promedio. Oye, pero es que 4.25 ustedes aceptaron. Pues aceptamos medio fuerzas, ¿no? Porque teníamos un mal muy grave, una amenaza muy grave que es la seguridad. Entonces dijimos, oye, pues si de veras se requieren esos recursos y con eso se alivia la inseguridad, vámonos. Pero eso no ha pasado, ¿sí? Entonces necesitamos regresar a una situación razonable. Y bueno, pues esa es un poquito la reflexión, ¿no, Rosa? Muy bien, no, pues sí. Te agradezco muchísimo. Quisiera cerrar con un comentario, porque creo que es bien importante. Ahorita el público ha estado viendo a lo mejor un poco lo que se ha estado proyectando. Y quiero cerrar con el concepto de coadyuvar. Esto que han estado viendo no es que lo haga el Consejo de Desarrollo Económico. Esto es más bien la forma como el Consejo de Desarrollo aporta, contribuye y coadyuva con una serie de instancias. Las mencionaste, la Cruz Roja, COPAS, el Comité de Vinculación, el mismo gobierno municipal, etc. Y en última instancia el CEDEM no es ejecutor de ninguno de esos proyectos, ¿sí? Nosotros facilitamos que sucede. Lo que sí nos toca es juntar a todos esos actores para tratar de ir llevando una visión hacia dónde queremos llevar a Mexicali. Alguien pensó en algún momento dado que había que traer al sector aeroespacial a Mexicali. Y hoy hay grandes empresas aquí. Alguien lo tuvo que haber soñado hace 20 años. No llegó por casualidad. Entonces hoy estamos tratando de soñar qué queremos dentro de 10, 15 años en Mexicali, del sector médico, de la zona centro de Mexicali. Tenemos no lo mencioné, pero tenemos el proyecto de Ciudad del Futuro, ¿sí? Apoyados y eso no tiene que ver con el FIDEM, pero apoyados por el sector privado y respaldados por el Tecnológico Monterrey, que ha estado acercándose con un centro de Ciudad del Futuro para planear mejor la zona centro de la ciudad y darle pues todo un empuje en su desarrollo inmobiliario, urbano y económico, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que ese es el espíritu que nos mueve y ojalá que se acumulen otros 32 años. Rosa. Así es, pues enhorabuena y muchísimas felicidades al Consejo de Desarrollo Económico por sus 32º aniversario que lo están celebrando en este 2025 con esta polémica del FIDEM. Este programa lo estamos grabando el 6 de mayo. Si en el transcurso de la semana hay un diálogo con la gobernadora y el secretario de Economía, nada más me daría gusto de que esto funcione, ¿verdad? Que el diálogo se dé y que nos podamos seguir entendiendo por el bien de Baja California. Hay mucho por hacer y yo les agradezco mucho, como siempre, que nos acompañen. Gracias, Salvador, por Muchas gracias, Rosa. No, al contrario. Y como siempre, finalizamos con el enlace legislativo. Los dejo con el enlace. Yo soy Rosa León. Lo espero en la próxima. Pásela bien. ¿Te gustaría que el gobierno te preguntara en qué gastar el dinero de tus impuestos? Existe un solo programa que permite esto, el FIDEM. Es el único ejercicio en Baja California en el que la ciudadanía puede opinar en qué se gasta una partecita del dinero público. Nació hace 25 años, porque cuando subió un impuesto, quienes lo pagan dijeron, ok, pero al menos déjanos opinar en algo. Y así empezó el FIDEM. Y gracias a esto se han hecho cosas buenas. DARE para prevención de drogas en las escuelas, drones para seguridad pública municipal, apoyo de autoempleo, etc. Pero escucha esto, el gobierno del estado tiene una bolsa de 86,000 millones de pesos y solo dejan opinar sobre 180 millones. Es como si de 1,000 pesos solo pudieras proponer sobre 2 pesos. ¡2 pesos! Y ahora nos quieren quitar hasta eso. ¿Te parece justo? En lugar de abrir más espacios para escuchar a la gente, el gobierno quiere borrar el único que existe. Eso no es participación, eso es silenciar a la ciudadanía.
Este gobierno tiene todo para hacer las cosas bien y aún así nos falla. Ojalá se replanteen todo esto y haya diálogo antes de que sea demasiado tarde. Y a ti,